qué es lo que hay que hacer, cómo hay que encarar, ¿verdad? Para eso nosotros lo vamos a mostrar la planta azotea, después la planta tipo, la planta baja, y vamos a ir calculando después. Vamos por la planta azotea. En la planta de azotea, que se ve en esta forma, ustedes saben, tienen que tener en cuenta que los artefactos primarios son el inodoro, si existiera un mingitorio, las cajas sifonadas, desengrasadores si hubieran en los kitchenet, y en ese sentido, entonces esos son los artefactos primarios. Los artefactos secundarios son el lavatorio, el bidet, si hubiera bidet, pero casi ya no se usa, en vez del bidet se usa duchas higiénicas, que puede ser frío o frío caliente o frío solo, ¿verdad? Las duchas, la rejilla de duchas son artefactos secundarios, ¿eh? Y los y cómo encarar las ventilaciones. En este caso, por ejemplo, yo tengo que los artefactos primarios son la ducha, el lavatorio, ¿eh? Los artefactos secundarios. Los artefactos primarios tienen que ir a la caja sifonada con 40 milímetros. La entrada de la caja sifonada de 40 y la salida puede ser de 50 o de 75 milímetros, ¿verdad? Como son dos artefactos secundarios nomás, entonces la salida es de 50. La salida del artefacto primario del inodoro tiene que ser siempre de 100. Va a la bajada en esta forma. Y hay que ventilar siempre los artefactos primarios, o sea, el inodoro y la caja sifonada, hay que ventilar a una distancia no mayor que 3 metros. Entonces, de esta forma se ventilan. Acá tenemos una bacha de cocina, que es un artefacto secundario, kitchenette, ¿verdad? Entonces, tiene su desengrasador y con una salida de 50 milímetros y se amplía a 100 milímetros, y esta es la forma de, acá te falta colocar salida de 50 y acá te falta colocar desengrasador. Si es que es kitchenette. Entonces, estos son los desengrasadores, que son artefactos primarios también. Esto se repite en todos los casos, porque estos son departamentos, ¿verdad? Acá hay 1, 2, 3, 4 departamentos. Entonces, estos departamentos, acá hay otro departamento donde tiene un kitchenette, tiene un lavatorio y tiene un inodoro. Este es un quincho, o sea, el baño del quincho. En todo caso, la ventilación también, este es de 50 milímetros y su caño de ventilación principal, que es la que sube, es de 75 milímetros. Se debe numerar las bajadas con respecto al ducto. Entonces, siempre ustedes tienen que numerar las bajadas con respecto al ducto. Acá, por ejemplo, el caño de bajada es 100, baja desde azotea, y el caño de ventilación sube azotea hasta el techo. La misma cosa pasa acá en azotea, con el ducto 8 y el ducto 7. Entonces, estos siempre son
Esta es la forma de instalar. Esto de todas formas vamos a alzar a la plataforma para que ustedes tengan de ejemplo. En el piso inferior con una pendiente del 2%. ¿Por qué? Porque las cañerías todas tienen de 40 a 50, todos los colectores tienen que tener una pendiente mínima del 2% según la norma. Entonces, si yo tengo que esta es la planta tipo, en donde yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente. Hay 12 departamentos en total y cada departamento tiene su ducto correspondiente. Entonces, de esta forma, siempre considerando artefactos primarios y artefactos secundarios, el mismo concepto se utiliza. Va a la rejilla de piso sifonada de la ducha, va a la rejilla de piso sifonada y de ahí al ramal primario que viene del inodoro y esto va a la bajada. Y estas son sus ventilaciones que tienen que estar a 3 metros como máximo de estos dos elementos que son artefactos primarios, o sea, la caja sifonada y el inodoro. La misma cosa del desengrasador. Todos tenemos un desengrasador. Del desengrasador tenemos que tener por lo menos a 3 metros, porque es un artefacto primario. Después pasamos, evidentemente, todos los ductos que contienen las bajadas de cada ducto va colgado del techo de planta baja, en esta forma, hasta bajar en este punto que está acá. Ahí baja la cañería hasta el piso de la planta baja y va a su registro correspondiente. Como acá tenemos un baño, este tiene que ir solamente bajo piso, no tenemos otra alternativa. Poner un registro y colocar su cañería correspondiente, ¿verdad? Este es el 2%. Tenemos que ver porque tenemos que ver la salida. Si la salida es muy pequeña, entonces ponernos acá en el 150, venimos acá, entonces entramos menos. Nosotros tenemos que ver ahora en el... Entonces, estas cañerías, ¿por qué ponemos de 150? A pesar de ser un baño solo, para aprovechar la pendiente mínima, un caño de 150, que es... Y porque en teoría, pues este se tiene que poner. Es 1%, porque los caños de 100 tienen 2%. Entonces, ¿qué logramos con eso? Entrar lo menos posible en este registro de tal forma que al entrar en la cámara el cargador ya tiene que estar enchufado. Está acá. Cuando se le conecta entre lo más alto posible. ¿Por qué? Porque la pendiente del caño es menor. Y si yo tengo la distancia no sé cuál es la diferencia de aproximadamente 12 metros, quiere decir que va a echar 12 centímetros nomás. Esto significa que en esta cámara séptica yo tengo que entrar lo menos posible con el objeto de pasar esta cañería que une la cámara séptica. Esta es una planta de tratamiento de efluentes y de ahí va a un pozo de bombeo. De ahí se va a bombear un pozo ciego. De ahí se va a bombear. De ahí viene el extractor, porque no hay cloaca en esta zona. Viene el extractor, entonces hace cuando no hay cloaca en los servicios públicos de desagües cloacales en la zona. Entonces, de este pozo ciego viene el camión
que saca todo el contenido y, como se ve, este pozo ciego tiene 2,80 de diámetro y 6 metros de profundidad, o sea que es suficiente para albergar aproximadamente unos 20,000 litros de agua. Entonces, de esto viene el camión cisterna a sacar todo el efluente del edificio. ¿Por qué la planta de tratamiento? Porque se exige que en este lugar llegue prácticamente tratado el agua. Esta planta de tratamiento es todo un tema, yo no les voy a dar porque es toda una especialidad, ¿verdad? Pero este pozo ciego es el que rejunta de esta planta de tratamiento, de acá entra en esta planta de tratamiento y de acá va al pozo ciego. ¿Por qué se elige siempre el caño de 150? Por el cálculo y por otra parte, porque este caño exige una pendiente menor. Según la norma, el caño para desagües cloacales, el caño es 150 a 1% nomás. Sin embargo, si fuera de 100, sería 2%. Entonces, cuanto menos pendiente tengamos, entramos menos. Entonces podemos pasar por encima de las vigas de fundación. Esa es la consecuencia de entrar lo menos posible dentro de la planta baja o del subsuelo. Ahora bien, hasta ahí entendimos, ¿verdad? En planta baja, planta tipo, artefacto primario, artefacto secundario, caños de ventilación, etc. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Profe, Sí. ¿vos podrías repetir los artefactos principales y secundarios, por favor? Los artefactos primarios son inodoro, caja sifonada, desengrasador, y si hubiera mingitorio, ese es un artefacto primario también, porque tiene su sifón propio. Los artefactos secundarios son lavatorio, bidet, ducha, pileta de cocina y pileta de lavar. ¿Verdad? Acá no existe pileta de lavar, entonces por eso es que nosotros ponemos como artefacto primario. Sin embargo, en la azotea, Amo mucho, tampoco hay pileta de lavar. ¿En dónde hay pileta de lavar? Gracias, mami. En la lavandería. Lavar ropa. Para hacer, pero lavar ropa no lleva. ¿Y dónde hay? En planta baja. En la planta baja también tenemos una lavandería. Entonces, el lavarropas se convierte en un artefacto secundario porque tiene que ir primero a una caja sifonada para después ir al caño frío. Entonces de ahí va el registro. Por eso es que generalmente estos elementos, el lavarropas también es un artefacto secundario. Otro artefacto secundario también es si es que tuvieran, por ejemplo, en el kitchenette un lavavajillas. Entonces tiene que tener una caja sifonada primero antes de conectarse al ramal principal, o sea, al colector principal de 100. Entonces, que viene del inodoro o un colector que baje, en este caso en planta baja, si hubiera un kitchenette, antes del registro. Entonces, siempre hay que conectar a una caja sifonada. El lavarropas y el lavavajillas. Esos son los artefactos primarios y secundarios. ¿Alguna otra consulta?
para que ustedes tengan presente todos los artefactos que tienen sifón propio. Son artefactos primarios. ¿Cuáles son? El inodoro, el mingitorio, la caja sifonada y el desengrasador. Esos son artefactos primarios. ¿Estamos de acuerdo? El resto de artefactos secundarios. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora vamos a empezar a calcular. ¿Se acuerdan que yo les dije? Desde un principio les dije, tienen que poner, de acuerdo a la bajada, tienen que poner el caño de bajada principal de cada ducto. Entonces, acá por ejemplo yo tengo un ducto 1 tiene una bajada 1. Ducto 2 tiene la bajada 3. Nosotros tenemos 9 ductos en total. Y cada ducto tiene su bajada correspondiente. Entonces, yo voy a empezar a calcular, ¿verdad? Y ustedes, si se van fijando para eso tienen que fijarse en los planos. Por ejemplo, la bajada 1 tiene un inodoro, un lavatorio y una bacha de cocina, ¿verdad? El ducto 2 tiene un inodoro, un lavatorio, una bacha de cocina. La bajada 2. La bajada 3, sin embargo, tiene 2 inodoros, 2 lavatorios y 2 bachas de cocina. Y 2 duchas. La bajada 4 igualito. La bajada 5 igualito. La bajada 7 y 8 tiene un inodoro, un lavatorio, una ducha y una bacha de cocina. El ducto número 9 tiene un inodoro, un lavatorio, una ducha y la bacha de cocina. Esto es monoambiente. Entonces, de esa forma, el ducto número 6 tiene un inodoro, un lavatorio, una ducha y una bacha de cocina. De esa forma es lo que yo tengo que empezar a calcular. ¿Cómo hago? Tengo que hacer una tabla. Les voy a mostrar. Antes les voy a mostrar la tabla que corresponde para calcular, porque eso me pide en la SAP, en la columna, o en la SAP, mejor dicho, me piden que yo me fije en la NP 44 para hacer los cálculos, que es esta norma. Y esta norma define todos los que yo les decía recién, ¿verdad? Yo un resumen que les hice. Bueno, la tabla 1 te da los números de unidades de descarga de los artefactos sanitarios, de cada artefacto sanitario. Por ejemplo, la bañera de vivienda, bebedero, bidet, ¿verdad? Por ejemplo, bañera es un artefacto primario o secundario.
Sería secundario, profe. Secundario, correcto. Bebedero, Secundario también. secundario. Bidet, También secundario. ducha, También. lavatorio, También. mingitorio, Primario. pileta de cocina, Ese también sería secundario. secundario. Rejilla de piso, caja Primario. sifonada. Primario sería, profe. Este sí es que es sifonada. Si es una rejilla de piso abierta, es secundario. Si ya tiene sifón, es primario. Pileta de lavar, Sería secundario también, profe. correcto. Inodoro, Primario. primario. Entonces, en esta tabla te da todas las unidades de descarga de todos los artefactos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pileta de lavado o de cocina es secundario. Entonces, tiene pequeñas 2, grandes 3, ¿verdad? La pileta de cocina, por ejemplo, de vivienda es 3 y de grande cocina es 6 unidades de descarga. UD, unidades de descarga. Profe, ¿puedes repetir qué son las unidades de descarga? Las unidades de descarga corresponden, es comparada con la cantidad que descarga el lavatorio. Entonces, el lavatorio, fíjense ustedes que tiene 1. Y el lavatorio tiene aproximadamente 28 litros por 2,8 litros por minuto. Perdón, 28 litros por minuto. Y todos los artefactos se comparan con esta unidad de descarga. Por eso es que tienen, esto es adimensional, es unidad, número de unidad de descarga es adimensional, no tiene dimensión. Pero sirve para dimensionar las tuberías. Van a ver ahora después. Cuando yo veo la tabla 2, están los ramales o los colectores principales, cuyo diámetro mínimo depende del número de unidades de descarga en cada nivel, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si yo tengo en un nivel 192 unidades de descarga, le corresponde 100 milímetros o 4 pulgadas. Si en la planta baja yo tengo 742 unidades de descarga, ya es 150. Y mayores que 742 ya es 200 milímetros. La pendiente para el caño de 100 es 2% como mínimo, 150 es 1% y 200 milímetros es 0,5%. Acá dice ramales de desagüe y acá dice la pendiente mínima, ¿verdad? Para caño de 100 milímetros es 2%. Para caño ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que encarar, verdad? Para eso nosotros lo vamos a mostrar. La planta azotea, después la planta tipo, la planta baja, y vamos a ir calculando después. Vamos por la planta azotea. En la planta de azotea, que se ve en esta forma, ustedes saben, tienen que tener en cuenta que los artefactos primarios son el inodoro, si existiera un mingitorio, las cajas sifonadas,
desengrasadores se hubieran en los kitchenette y en ese sentido, entonces esos son los artefactos primarios. Los artefactos secundarios son el lavatorio, el bidet, si hubiera bidet, pero hoy casi ya no se usa, en vez del bidet se usa duchas higiénicas, que pueden ser frío o frío caliente o frío solo, ¿verdad? Las duchas, la rejilla de duchas son artefactos secundarios, ¿eh? Y y cómo encarar las ventilaciones. En este caso, por ejemplo, yo tengo que los artefactos primarios son la ducha, el lavatorio, ¿eh? Los artefactos secundarios. Los artefactos primarios tienen que ir a la caja sifonada con 40 milímetros. La entrada de la caja sifonada de 40 y la salida puede ser de 50 o de 75 milímetros, ¿verdad? Como son dos artefactos secundarios nomás, entonces la salida es de 50. La salida del artefacto primario del inodoro tiene que ser siempre de 100. Va a la bajada en esta forma. Y hay que ventilar siempre los artefactos primarios, o sea, el inodoro y la caja sifonada hay que ventilar a una distancia no mayor que 3 metros. Entonces, de esta forma se ventilan. Acá tenemos una bacha de cocina, que es un artefacto secundario, kitchenette, ¿verdad? Entonces, tiene su desengrasador y con una salida de 50 milímetros y se amplía a 100 milímetros, y esta es la forma de, acá te falta colocar salida de 50 y acá te falta colocar desengrasador. Sí, es kitchenette. Entonces, estos son los desengrasadores, que son artefactos primarios también. Esto se repite en todos los casos, porque estos son departamentos, ¿verdad? Acá hay 1, 2, 3, 4 departamentos. Entonces, estos departamentos, acá hay otro departamento donde tiene un kitchenette, tiene un lavatorio y tiene un inodoro. Este es un quincho, o sea, el baño del quincho. En todo caso, la ventilación también, este es de 50 milímetros y su caño de ventilación principal, que es la que sube, es de 75 milímetros. Se debe numerar las bajadas con respecto al ducto. Entonces, siempre ustedes tienen que numerar las bajadas con respecto al ducto. Acá, por ejemplo, el caño de bajada es 100, baja desde azotea, y el caño de ventilación sube azotea hasta el techo. La misma cosa pasa acá en azotea, con el ducto 8 y el ducto 7. Entonces, estos siempre esta es la forma de instalar. Esto de todas formas vamos a alzar a la plataforma para que ustedes tengan de ejemplo. En el piso